Hola, soy María del Mar Sánchez Vera y en esta presentación vengo a hablar del concepto de competencia digital y su importancia en el ámbito educativo. Antes de hablar de competencia digital deberíamos tratar de entender qué son las competencias, cómo podemos trabajar por competencias y cómo se contemplan las competencias en el currículum actual. Sobre competencias hay gran cantidad de literatura científica altamente recomendable. Autores como Zabalza o Escudero son realmente interesantes cuando queremos intentar abordar este concepto tan relevante actualmente en el ámbito educativo. Por hacer una aproximación rápida a lo que suponen las competencias y trabajar por ellas, sí que podemos comenzar a hablar de que en el año 96, con el informe de Lors, La educación encierra un tesoro, se habla de que los aprendizajes deben configurarse en torno a 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Estos 4 pilares hacen referencias a que debemos entender las cosas, interiorizar la información, estudiar el contenido, pero también debemos ponerlo en práctica y debemos incorporar una serie de valores y actitudes, y entre ellas la convivencia es importante en la sociedad en la que vivimos actualmente. Las aportaciones de las competencias, cuando hablamos de que vamos a trabajar por competencias, supone entender que el aprendizaje se tiene que articular dentro de estos 4 pilares y que además tenemos que añadir, por lo tanto, el saber cómo, la importancia del contexto. Va a quedar representado con el ejemplo de Le Boterf y los nudos marineros. Le Boterf hablaba de la diferencia entre habilidad y competencia y hacía referencia a que no son lo mismo. Yo puedo ser muy habilidosa haciendo nudos marineros, pero realmente voy a ser competente cuando sepa qué nudo debo hacer en una situación problemática o cuando sepa qué nudo debo hacer en una situación en concreto. Por lo tanto, supone un añadido al tema de la configuración de los aprendizajes y de entender cómo tenemos que aprender. Es decir, no es únicamente necesario el entender algo, no es únicamente necesario que un niño entienda el concepto de suma o que sepa hacer sumas en su cuaderno y que se trabajen también toda una serie de valores y actitudes, sino que también es necesario que acercar la realidad a los estudiantes de tal modo que cuando él esté, por ejemplo, en una tienda, entienda que esas operaciones que está haciendo económicas también está ejecutando sumas. Es decir, trasladar la docencia o nuestras clases a situaciones lo más reales posibles hace que el aprendizaje sea significativo. Y esto es lo que implica la competencia, un nivel que es el de la aproximación a la realidad, el de que esos aprendizajes sean efectivos, sin olvidar que el resto de niveles también son relevantes. Al nivel legislativo, fue la LOE, la Ley Orgánica de Educación del año 2006, la que estableció la articulación del currículum en torno a competencias y no en torno a contenidos. Es cierto que seguían existiendo áreas en la ley, que los distintos niveles de concreción curricular siguen delimitando objetivos y contenidos muchas veces en torno a áreas, pero también es cierto que esta ley introduce las 8 competencias básicas, las define en los decretos de enseñanza mínimas de los distintos niveles, y una de las 8 competencias básicas es la que se denominó tratamiento de la información y competencia digital, que le dio un impulso a la competencia digital. Supuso en definitiva empezar a comprender que la enseñanza no tenía que articularse únicamente en torno a contenidos, sino que tenía que articularse también en torno a competencias. Es decir, que no tenemos que segmentar la educación, sino entender que hay una serie de competencias que los alumnos tienen que adquirir cuando acaban su etapa obligatoria y que es importante trabajarlas. Los antecedentes propios de la competencia digital en sí misma lo podemos encontrar en distintos informes europeos, como en el año 97 el proyecto de definición y selección de competencias, o el del año 2005 de competencias clave para el aprendizaje permanente. En estos 2 informes se habla de la importancia de la competencia digital como algo tanto necesario en la educación obligatoria como en la educación a lo largo de toda la vida. Cualquier ciudadano de este siglo debe ser competente digitalmente. También es importante destacar que ya existían iniciativas sobre TIC en España, en el sentido de que se le había dado impulso a distintos niveles
determinados proyectos, determinada formación en cuanto al uso de TIC en la escuela, inversiones en cuanto a la tecnología en el aula, etc. La Unión Europea define la competencia digital y la relaciona con el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información y habla del uso de ordenadores y también de la gestión de la información. En cuanto a la evolución del propio concepto, podemos entender que comenzamos hablando de que alguien es competente digitalmente cuando es capaz de utilizar técnicamente las herramientas, cuando es capaz de utilizar el ordenador, pero que el concepto de competencia digital ha ido evolucionando de tal modo que no entendemos que alguien es competente digitalmente únicamente cuando sabe utilizar a nivel técnico una herramienta, sino cuando utiliza recursos multimedia, sabe gestionar información e incluso es capaz de tener una identidad digital adecuada. Los componentes de la competencia digital que enuncia el profesor Jordi Adel los podemos encontrar en un vídeo de YouTube que es altamente recomendable y que está publicado de manera libre. Él establece en ese vídeo los siguientes componentes que van tanto en cuanto al hecho de que hay que saber utilizar un ordenador a nivel técnico e informático, no solo un ordenador, sino cualquier tecnología, pero también habla de la importancia de aprender a gestionar información. Es importante trabajar con los alumnos en que entiendan cómo hay que buscar información, cómo hay que gestionar la información y trabajarla de distintas formas. Las alfabetizaciones múltiples, que supone entender que no solo tenemos que enseñar al alumno a entender texto, a trabajar con texto, sino que también hay que utilizar la imagen, el sonido y que las TIC son un potencial para ello. La ciudadanía digital es un aspecto también muy interesante porque habla de que tenemos que preparar a los alumnos para vivir en un mundo que es digital y tenemos que abordar aspectos relacionados con la seguridad en las redes y con la gestión de la propia identidad en red, así como el hecho de convertir información en conocimiento que es genérico a todas las competencias. La RAD también habla de distintos niveles de competencia digital que están muy relacionados con lo que hemos visto anteriormente. Habla de que es necesario aprender a trabajar con información digital. Hay que también aprender a gestionar y a entender mensajes multimedia, alfabetización que hemos hablado anteriormente, así como a nivel técnico, y también es muy interesante el aspecto que habla este autor respecto a la alfabetización comunicativa, ya que también tenemos que trabajar la competencia digital en el aspecto de que tenemos que dotar a los alumnos de las habilidades, o ellos tienen que desarrollar las habilidades necesarias para poder participar de manera adecuada en la red. Si nos planteamos qué es ser competente digitalmente, tenemos que plantearnos que ser competente digitalmente implica no solo utilizar las tecnologías a nivel técnico, que realmente es muy importante, sino que también hay una serie de habilidades y destrezas que tenemos que trabajar y desarrollar para poder llegar a alcanzar el nivel máximo de la competencia. Es decir, tenemos que gestionar información, aprender a elaborar información, aprender a leer información en red de distintos sitios y a elaborar la nuestra propia o a entender lo que es adecuado y lo que no es adecuado. La competencia digital se tiene que trabajar de manera inherente en todas las áreas, tiene que ser una tecnología invisible en la que lo importante sea la actividad y que al mismo tiempo estemos aprendiendo a utilizar tecnología y a aprender a gestionar información, pero que realmente no tienen por qué ser un componente en sí mismo. La competencia digital del docente está muy cerca de la competencia digital del alumno. Tenemos que formarnos como docentes, adquirir habilidades en el manejo de la información y la gestión de recursos para realmente luego poder actuar como facilitadores y ayudar a que nuestros alumnos también desarrollen sus propias competencias digitales. Muchas gracias y un saludo.